Bien, bienvenidos a su clase del 23 de agosto del 2021 de microbiología paralelo 5C1. Ya nosotros habíamos como haciendo una retroalimentación del pasado. Ya hemos visto protozoo, hemos visto fungis o los hongos y algas también habíamos visto. Son 3 temas que entran para este parcial. Ahora entramos a ver procesos de reproducción de las bacterias, o también la más conocida como curva de crecimiento de las bacterias. Ya prácticamente estamos terminando las unidades y los links se los he enviado a don Nelson y a Luis, que por favor, si me están escuchando, tienen que ya distribuirlos, porque de esos links van a salir las preguntas para el examen final. Entonces tienen que leer, repasar, revisar de qué se trata. No se olvide que tenemos la exposición del experimento. Luis está recién saludando. Buenas noches, escriben en el chat. No se olviden que tenemos que presentar los resultados del experimento, de los factores externos. Con esta clase ustedes van a tener un sustento teórico un poco más avanzado, como para comprender por qué tomamos la decisión de calentar esas muestras. Bien, entonces vamos revisando este material. Déjenme, ya se cerró el... Bien, ahí tienen ustedes en pantalla cómo luce la curva de crecimiento bacteriano. Y noten que hay segmentos o fragmentos. Voy a ampliar un poco voy a ampliar el porcentaje de la visión, ¿no? De esto. Y ustedes pueden notar que hay unas franjas de colores, de color medio rosado, de color anaranjado, amarillo y verde. Y esto significa que la curva de crecimiento tiene fases o etapas. Esta curva, en términos generales, es un modelo matemático que está basado justamente en observaciones orientadas al crecimiento de las bacterias y a sus respectivos factores. Entonces, al empezar la narrativa o la explicación de la curva, explicando que hay una... Ahí está. Ya. Entonces, las bacterias se reproducen en términos generales, ¿no? Y lo hacen justamente en un proceso llamado fisión binaria. Y este es un proceso con el cual existe una división de una célula cuyo resultado son 2 células. Entonces, normalmente las células hijas tienen el mismo tamaño y la forma de la célula madre.
Y este es uno de los procesos más comunes. Pero sin embargo es uno de los procesos más importantes para poder obtener esta curva de crecimiento bacteriano. Y este proceso ustedes lo vieron de manera macroscópica en sus cultivos. Justamente cuando se aumentaban el tamaño, ¿no? Y algunos de ustedes me decían, ah, pero es que vemos una mancha blanca, ahora vemos muchos más puntos negros, vemos una especie como de película encima del caldo de cultivo. Es justamente porque se ha dado cumplimiento a esta fisión binaria. Si hubiesen tenido a su alcance un microscopio, ahí ustedes pueden ver cómo de la célula madre se abren las dos células hijas. Y esas células hijas tienen la réplica del ADN. Tienen también una pared celular y tienen también una membrana citoplasmática. Entonces, estas empiezan a crecer a partir de direcciones opuestas, formando justamente esa partición. Y a esa partición se le llama el septo. Septo con P, de papá, septo. Entonces, a cada lado del septo se ubica una copia del cromosoma bacteriano. Luego, se separan las células hijas y ya quedan independientes de su madre original. Entonces, bajo ese preámbulo, justamente se define el crecimiento. Y por ende, con el crecimiento, yo puedo ir armando la curva a partir de las observaciones. Porque la curva, tal como ustedes lo ven en la pantalla, es una representación gráfica. Y es una representación gráfica de la determinación justamente periódica del número de células viables por mililitro en un líquido, yo lo prefiero llamar en el líquido de cultivo, ¿no? Acá se habla también de líquido inoculado con células microbianas. Y esas células que han provenido de un cultivo que ha crecido hasta que se ha saturado todo. Entonces, ¿cómo definimos el crecimiento? Se lo define como la cantidad de constituyentes y estructuras celulares. Cuando hay crecimiento en ausencia de división celular, hay tamaño en el aumento. Entonces, cuando el crecimiento es seguido, hay un aumento en el número de las células. Hay dos tipos de crecimiento, y eso lo pueden anotar por ahí en sus cuadernos. Hay crecimiento de células individuales y hay crecimiento de poblaciones. Entonces los microorganismos, debido a su pequeño tamaño, debido a su tamaño microscópico, realmente se complica hacer estos estudios del crecimiento de las poblaciones. Sin embargo, se generan aproximaciones por cuadrantes determinados, ¿no? Bajo cierta normativa de los laboratorios, para poder contabilizar el crecimiento de las colonias de las bacterias. Entonces, este crecimiento matemáticamente tiene una forma exponencial. Matemáticamente es un modelo E a la X, en donde el crecimiento exponencial justamente tiene también otra variable que es la velocidad de crecimiento. Y esa variable se expresa como tiempo de generación. Entonces, los tiempos de generación normalmente varían entre los microorganismos.
Algunos de ellos crecen rápidamente, es decir, unos 30 minutos. Otros pueden tener tiempos de crecimiento de horas y otros hasta de días. Hay una tabla que en uno de los materiales de estudio está, en los cuales se determina que, por ejemplo, en un tiempo de 1 hora, si hay 4 células, entonces el logaritmo del número de las células corresponde a 0.60. Si ese tiempo, por ejemplo, lo aumento a 2 horas, a 3 horas, por ejemplo, el número de las células ya no es de 16, sino de 64 células. Y el logaritmo del número de esas células le corresponde a 1.8. Noten ustedes esas relaciones numéricas, ¿no? Cómo se van dando. Entonces, el crecimiento microbiano está asociado a factores, como por ejemplo los nutrientes. Y algunos de ustedes decían, es que con el caldo de gallina Maggi o de cualquier otra marca, yo tenía más nutrientes y observaba mayor crecimiento de microorganismos. Entonces, por eso es muy importante los nutrientes. También lo es la temperatura, la humedad, los gases, el potencial de hidrógeno. Todos esos son factores fundamentales. Entonces luego, en el laboratorio, luego de las observaciones y de la recabación de datos, yo puedo tener justamente una curva con pendientes que crecen constantemente. Entonces ahí nace esta figura que habíamos visto al inicio de la clase. Esta figura. Esta figura está, yo le llamaría muy rígida, porque la curva exponencial es exactamente una curva, ¿no? Y una curva que parte desde todo ese pedazo rosado hasta esa parte de color naranja. Toda esa curva cuesta arriba. Entonces es una curva logarítmica que evalúa en su eje de las Y a la cantidad de células y en el eje de las X al tiempo en que estas células se han reproducido. Ya para efectos matemáticos y de graficaciones, en la vida real solemos usar una hoja llamada semilogarítmica. Pero ¿por qué usamos estos cambios en las gráficas? Para poder encontrar las rectas. Entonces, a nosotros nos interesa saber que, por ejemplo, hay fases en esa curva de crecimiento bacteriano. Y entonces la primera fase se llama la fase de latencia, que es este pedacito que ustedes logran ver ahí de color rosado. Esa es la fase de latencia. Ahí tienen el nombre de... Esto ya hemos conversado, ¿no? También hemos hablado de la velocidad de crecimiento. Acá está mejor la curva. La fase de latencia. ¿En qué consiste la fase de latencia? La fase de latencia es aquella etapa en que una población bacteriana es inoculada en medio fresco. Y el crecimiento usualmente no comienza de inmediato, sino que se desarrolla después de un periodo de latencia, que puede ser corto o puede ser largo.
En este periodo hay una importante transición para los microorganismos, porque ellos están transfiriéndose de una condición a otra. Entonces, en esta fase se producen las enzimas. Y con eso ellos pueden crecer hacia un nuevo ambiente. Durante la fase de latencia no hay crecimiento en número de células, pero sin embargo ocurre una gran actividad en el metabolismo de las bacterias. Y normalmente se aumenta el tamaño de la célula. Es importante el contenido proteico y el ADN. Y el peso seco de la célula. Además de eso, en esta fase se observa cuando el inóculo está formado por células que han sido dañadas, pero que no están muertas. Entonces ese daño puede ser ocasionado por sustancias químicas, por radiación, por calor. Y claro, se requiere que las células reparen dicho daño. Hay circunstancias en las cuales las bacterias son transferidas de un medio rico en nutrientes a un medio pobre. Entonces también hay latencia o hay este periodo, sí lo podemos visualizar. Pero las células, para poder seguir creciendo y que tengan enzimas, realmente tienen que redoblar el tema metabólico para poder sintetizar algunos metabolitos esenciales que no están presentes y con lo que encuentren poder ellos desarrollarse. La siguiente fase se llama la fase exponencial o logarítmica. ¿Cuál es esta fase? Es justamente esta que está de color naranja. Esto que parece una loma o cuesta arriba. Entonces, en este periodo, la curva de crecimiento ahí crece exponencialmente. Y cada vez que pasa tiempo, esta población tiende a duplicarse. Pero requieren condiciones apropiadas, como por ejemplo la velocidad del crecimiento, las condiciones ambientales como temperatura, composición del medio de cultivo. Todo eso incide en la velocidad del crecimiento exponencial. Nuevamente, es la fase justamente de color naranja. Posteriormente, tenemos la fase estacionaria. Entonces, la fase estacionaria normalmente se da en los cultivos en recipientes cerrados. Y por supuesto llega un momento en que la fase exponencial, tal como ustedes pueden verlo, llega a su tope o a su límite. Es decir, ya las bacterias no crecen o las poblaciones de bacterias ya no crecen más. Llegaron a su tope. Y entonces, al momento de llegar a ese tope, ya hay agotamiento. Agotamiento, por ejemplo, en el proceso metabólico. Hay escasez ya de nutrientes como tal. Y ya se alcanza un número de células tal que ocuparon todo el espacio disponible. Entonces, a ese periodo de tiempo le llamo estacionario. Por eso es que ustedes observan en la parte amarilla una recta. A diferencia de la parte anaranjada, que es la anterior, que era la parte exponencial.
La parte exponencial se manifiesta como una curva hacia arriba, puesta arriba. Pero eso, tal como lo viene explicando, ya tiene su tope. Su tope porque ya las células se fisionaron binariamente, ya no hay más crecimiento poblacional, ya no hay más nutrientes, ya las condiciones del medio las dejaron en su tope máximo de crecimiento. Entonces ahí se produce esta recta horizontal. Ahí tienen ustedes lo que venía hablándoles, ¿no? Lo de la fase estacionaria. Luego de la fase estacionaria se produce la fase muerta, que es esta última parte de la curva. Ya la curva va en su descenso. Entonces, en su descenso, si la incubación continua después de una población microbiana alcanza la fase estacionaria, ya las células siguen vivas. Pero estas células todavía continúan metabolizando nutrientes, lo que haya, ¿no? Y ya se empieza a registrar disminución progresiva en el número de células viables. Entonces, esto ocurre y justamente ya se empieza a registrar las bacterias, pero con su muerte, ¿no? Entonces ahí ya tenemos completa la visión de la curva de crecimiento. Los micoplasmas tienen su forma de replicación. Entonces los micoplasmas se dividen por fisión. Pero este proceso no es justamente idéntico al de las otras bacterias. Hay una diferencia importante, ¿no? Porque los micoplasmas se produce con división citoplasmática y no está sincronizada con la replicación del genoma, como ocurre con las otras bacterias, sino que la división citoplasmática está retardada, resultada justamente a partir de la formación de filamentos multinucleados. Entonces, estos filamentos tienden a formar cadenas de células esféricas, que luego se fragmentan o se separan, dando lugar a otras células individuales. Ya nosotros habíamos hablado en la primera clase sobre la fisión binaria, ¿no? Otro caso importante es el de la reproducción de las riquecias. Entonces las riquecias son un tipo de microbios que ellos se reproducen por fisión binaria, ¿no? No hay ninguna especie de las riquecias que haya sido cultivada extracelularmente. Entonces en el laboratorio normalmente las cultivan en un saco vitelino de embriones de pollo. Y ahí crecen en el citoplasma de la célula huésped. Otro ejemplo de reproducción es el de las clamidias. Entonces las clamidias
También se replican por fisión binaria, pero en cambio ellas tienen variaciones morfológicas. De manera que las formas infecciosas, denominadas como cuerpos elementales, tienden a medir 0.3 micrómetros de diámetro. Y esas formas infecciosas de la clamidia se unen siempre a la célula huésped. Un punto importante también en la reproducción de las clamidias es que los cuerpos elementales entran a la célula huésped mediante un mecanismo similar a la fagocitosis. Entonces, este mecanismo similar a la fagocitosis es lo que se denomina como endocitosis. Hasta ahora no se ha comprendido bien o se ha especificado tiempo de reproducción de clamidia. Sin embargo, se estima que 1 hora después los cuerpos elementales empiezan a reorganizarse. Y por supuesto, hay cambios metabólicos y luego se transforman en unas estructuras que miden 1 micrómetro de diámetro. Las clamidias. Y son menos densos que los cuerpos elementales iniciales, ¿no? Estas clamidias, después de las 42 horas hasta las 72 horas, los cuerpos iniciales se reorganizan y se condensan. Y el objetivo final es justamente formar los nuevos cuerpos elementales. La célula huésped se rompe y se liberan los cuerpos elementales, ¿no? ¿Qué formas? Ya hemos hablado de ejemplos, ¿no? De ejemplos de bacterias y de sus formas de reproducción. ¿Cómo llegamos en realidad a medir el crecimiento bacteriano? Esa es una pregunta importante porque finalmente esta curva necesita datos. Y yo esos datos requiero insertarlos en un programa de computadora, en el Excel, para poder ir armando los tramos de la curva. Entonces, podemos determinar el número de células totales, primero haciendo un recuento directo. Y ese recuento se lo hace con contador electrónico. Por otra parte, esos contadores electrónicos lo que hacen es contar los glóbulos rojos. Y el contador tiene 2 cámaras que están separadas por un material que no es conductor de corriente y hay una especie de huequito o de orificio de un tamaño como el de las células. Entonces, las cámaras de estos contadores tienen electrodos y las células suspendidas son colocadas en la cámara. Y luego se aplica una presión para que esas células pasen a la otra cámara a través del orificio. Ese es un mecanismo contador de células totales. Claro que hay problemas. Hay problemas en el sentido de que cuando se cuenta célula viva y célula muerta. Este sistema no tiene cómo diferenciar cuando las células están muertas. Por otro lado, el otro problema que se presenta es que las suspensiones tienen que estar libres de otras partículas. Es decir, tienen que ser suspensiones en las cuales estén esos microbios o esos microorganismos exclusivamente ahí, ¿no? Porque el aparato para hacer el recuento no distingue
cuando, por ejemplo, usted está insertando por ese orificio una célula, o si hace pasar alguna partícula, por ejemplo. Eso puede generar error en la medición. Entonces, esa es una forma de determinar el número de células totales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? No, máster, todo bien. Ya, entonces yo voy a tener que hacer preguntas porque a mí esto sí es... Yo tengo una más. A ver, ¿cuál es la pregunta, Evelyn? Quisiera saber por qué no se puede ver si la célula está muerta o no. O sea, si el virus está muerto o no. Ya, eso es en el contador electrónico. Para yo poder generar estas curvas, yo requiero contar cuántas células hay. Entonces, obviamente es muy difícil que usted se ponga a contar una a una las células. Entonces, uno de los mecanismos para contabilizarlas es un contador electrónico. Y esos contadores electrónicos son sistemas que están diseñados para contar los glóbulos rojos. Y por ende, cuentan los glóbulos rojos y cuentan las células. Pero tal como hemos explicado, los microbios o las bacterias o los microorganismos crecen de manera exponencial. No es de manera lineal. Y al momento de crecer de forma exponencial, es posible que inclusive saturen todo el caldo de cultivo. Y requiero contarlos para ir armando cada uno de los tramos de esta curva. Necesito saber en qué momento hubo el periodo de latencia, en qué momento hubo la parte exponencial, cuál fue el tope de crecimiento y ya cuál es la muerte. Pero es difícil en el caso del contador electrónico distinguir cuando una célula está viva o cuando una célula está muerta, porque el sistema está diseñado para contar todo lo que encuentra en su paso. Ese es el problema en realidad, con este sistema de contabilización de células pertenecientes a las bacterias. Pero nunca va a ser exacto, ¿verdad? O solo va a haber una aproximación. A ver, no te escuché, Cintia, dime nuevamente, repíteme. Pero nunca va a ser un dato exacto o va a haber una No, pues aproximación. por supuesto, nunca va a ser un dato exacto. Siempre se trabaja con aproximaciones. Siempre. Porque imaginémonos cómo vamos a contar cada una de las células con tal precisión. Es imposible. Se trabaja con aproximaciones. ¿Qué otra pregunta hay, señores? El día de mañana veremos el recuento directo del microscopio, que ese es otro mecanismo que hay para contar las células. ¿Alguna pregunta, por favor? Tengan la gentileza de prender sus cámaras para hacer la foto del curso. Como siempre, Byron sonriente. ¿Qué cosa? Que como siempre, Miss Byron sonriente. Ah, Está sonriente en la clase. que él siempre él está de buen ánimo. Siempre yo, cuando observo a esas personas, digo, ¿cómo serán cuando se molestan? ¿No? No hay por qué amargarse.
Hay que vivir la vida feliz y contento. Ah, bueno, pues está bien que tengan esa filosofía, los felicito. A veces, bueno, es mejor estar así, ¿no? Sonrientes. Ah, déjenme. Bien, entonces, para resumir, hoy estamos viendo, hoy hemos visto la curva de crecimiento microbiano. Hemos también revisado el concepto de fisión binaria. Eso también hemos revisado el día de hoy. Y además, hemos visto uno de los mecanismos para la determinación del número de células totales, que es el contador electrónico de células. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Por favor, señores, alistarse porque ya estamos sobre los tiempos. ¿Para cuándo tenemos la entrega del reporte del siguiente? Para mañana, Miss. Ya, entonces nos preparamos para hacer esa presentación el siguiente lunes. El siguiente lunes tendremos la presentación de los resultados del experimento. Igualito, ustedes se conectan y rápidamente indican sus conclusiones. No hay que preparar ningún tipo de PowerPoint ni nada, solamente enseñar sus muestras. Miss, pero ¿cómo les enseñaríamos si dijo que la pusiéramos en una cosa metálica? Ah, Miss, yo las volví a envasar. Yo Otra también, vez. Miss. Claro, yo los volví a envasar, pero los puse en un envase metálico como usted nos había dicho, pero si yo abro eso, aquí en la casa se me dijeron que era eso porque tiene un mal olor. Miss. claro, es que se están reproduciendo más bacterias, se están descomponiendo, además, ya algunas han muerto, como ustedes pueden ver. Ya, entonces es simple. Ya desechen esa muestra, no se olviden de usar los guantes respectivos, las seguridades, pónganse la mascarilla y solo nos vamos con las fotos. ¿Cómo hacen eso? Van a imprimir las fotos que tomaron y esas las muestran en la cámara. Así, mire, por ejemplo. Miss, pero lo podemos tener listo las Así, fotos en la pantalla y compartir pantalla para que se vea no, mucho se pierde mejor. mucho tiempo y no hay tiempo que perder porque tengo que avanzar en la clase. Entonces lo muestran ahí, así, en cámara, la foto de cómo quedó esa experiencia y obviamente ustedes hablan o narran su conclusión. La foto, la muestran así, esta es la foto. Nada más. Porque de ahí el informe lo revisaré en la plataforma. Máster, lo mostramos en una hoja de Word, si lo imprimo, no importa. Claro, en una hoja de Word puede imprimirlo, así es. En una hoja y lo muestra así como yo les estoy mostrando este papel. Así. Nada más. Bien, no sé si tengan otra pregunta. Déjenme ver qué dice el chat. Luis que dice, ya se reenviaron los links. Ah, ya, muchas gracias Luis por su ayuda. Usted siempre bien, bastante cumplido. Muchas gracias. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. En la siguiente clase veremos unos gráficos de lo que es el contador electrónico, ¿no? Para tener una mejor idea. Ahora ha puesto Luis una carita, yo no sé si feliz o molesta, no se sabe con esas expresiones. Bueno, bien, muchas gracias. Entonces cerramos hasta aquí la clase. Gracias.
Elcita, también un abrazo y un abrazo cariñoso para usted. Cuídense. Gracias, Master, gracias. Gracias, Master. Que pase bien. Gracias. Pase bien. Pase bien, Miss. Buenas noches.